Bienvenidos a la sexta semana de nuestra campaña Llamados a la Santidad. Hoy vamos a continuar con el capítulo 4 de la exhortación apostólica del Papa Francisco, que se llama Algunas notas de santidad en el mundo de hoy. La semana pasada empezamos con algunas notas, actitudes que son típicas o que da luz sobre la vida santa. Y analizamos 3 de estas notas. Hoy vamos a terminar con 2 más. El cuarto nota de santidad es la comunidad. En número 140, el Papa nos dice que una de las notas o las actitudes que nos ayudan a entender nuestro llamado a la santidad es la comunidad. Cuando vivimos separados de los demás, podemos ceder fácilmente al egoísmo. Para crecer en la santidad tenemos que vivir en comunidad. Por esta razón, una parte perenne de la vida religiosa y consagrada es vivir en comunidad. Lo que encontramos explícitamente en la vida consagrada, también deberíamos ver en una manera en la vida de los laicos. El Papa menciona el matrimonio, por ejemplo, donde cada uno es un instrumento de Cristo para la santificación del otro. Cita a San Juan de la Cruz, quien le dijo a uno de sus seguidores: «Estás viviendo con otros para que te labren y ejerciten». En número 142, la idea de la comunidad primero es un lugar de encontrar Dios. Cada forma de comunidad, ya sea una familia, un grupo de oración, un ministerio, un movimiento o una parroquia, hace posible un espacio o un momento común en el que se puede experimentar la presencia mística del Señor resucitado. Cristo dijo que cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. El intercambio comunitario de las escrituras, o la oración, o la Eucaristía, e incluso el servicio o el apostolado, proporciona un lugar donde los miembros individuales pueden mantener un contacto más sólido con Dios, la fuente de santidad, más de lo que de otra manera podrían ser capaces de hacer por sí mismos. La comunidad es a menudo el medio para experiencias poderosas de la presencia y el amor de Dios. Un retiro, un tiempo de oración. Tenemos en la historia de la Iglesia santos que en comunidad experimentan este poder de Dios. Santa Mónica con su hijo San Agustín, o San Benito con su hermana Santa Escolástica. En número 143, el ordinario es más importante. El Papa dice que estas experiencias, sin embargo, no son ni las más frecuentes ni las más importantes. La vida común, ya sea en familia, la parroquia, la comunidad religiosa, cualquier otra, se compone de pequeñas cosas cotidianas. Esto se aplica a la comunidad, por ejemplo, de Jesús, María y José, la Sagrada Familia. También la vida de los discípulos con Jesús. La santidad crece cuando aprovechamos las oportunidades ordinarias que tenemos cada día para salir de nosotros mismos e imitar a Jesús, que vino para servir y no ser servido. En 144, importancia a los detalles, el Papa dice que no olvida que Jesús les pidió a sus discípulos que prestaran atención a los detalles. Por ejemplo, el vino en las bodas de Caná, el pequeño detalle de que faltaba una oveja, la viuda que le ofreció 2 monedas pequeñas, de preguntar cuántos panes tienen.
de tener un fuego encendido y un pescado cocinado mientras esperaba a los discípulos al amanecer. Nuestras comunidades, en cualquiera de sus formas, deben ser lugares donde el amor se exprese en los detalles. En la sección La dificultad de otros que otros presentan, pues el Papa dice que la vida compartida con los demás no es siempre fácil. Con frecuencia he visto como las dificultades y los sufrimientos asociados con compartir mi vida con los demás, así como las imperfecciones que se encuentran en los que nos rodean, proporciona un gimnasio para crecer en virtud. El libro de Proverbios usa la imagen de cómo el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. El hecho de que las personas que nos rodean nos rasquen mal o produzcan fricción en nuestras vidas puede compararse con las imperfecciones que vemos en el papel de lija que, no obstante, trataba para suavizar las imperfecciones de la madera. El lijado de madera produce calor, pero también elimina las imperfecciones. Puede ser que las imperfecciones de mis hermanos y hermanas sean los medios que Dios usa para eliminar mis imperfecciones, los pesos que permite que yo desarrolle los músculos de virtud que Él sabe que necesito. La quinta nota de santidad es en oración constante. En número 147, el Santo Padre nos dice que el crecimiento en santidad requiere apertura habitual a lo trascendente. Solo Dios es santo. Participamos en la santidad en la medida en que estamos imbuidos de Dios, que Dios nos toca. Vemos en las vidas de los santos ese impulso constante de estar en compañía de Dios. El Papa dice que no hay santidad sin Dios. No es necesario que estos tiempos de oración sean largos ni invocar experiencias poderosas. Un breve Padre Nuestro o Ave María, o recordando que estamos siempre en la presencia de Dios, un momento contemplando la belleza de la naturaleza, o pararse ante una imagen de nuestro Señor, un santo, puede devolvernos a la presencia de Dios. En número 149, tiempo profundo es necesario y para todos. El Papa dice, no obstante, para que esto sea posible, también son necesarios algunos momentos solo para Dios, en soledad con Él. Y él dijo, quisiera insistir que esto no es solo para pocos privilegiados, sino para todos, porque todos tenemos necesidad de este silencio. En número 151, la vida santa de Jesús como modelo de mi vida, el Papa dice que es la contemplación del rostro de Jesús, de su vida, su muerte y resurrección, que recompone nuestra humanidad, que está dañado por tantos pecados o las fatigas de la vida. Tenemos que contemplar su vida, contemplar su rostro para recuperar nuestra propia humanidad. Y él dijo en algunas palabras en esta sección, entonces me atrevo a preguntarte, ¿hay momentos en los que te pones en su presencia en silencio? ¿Dejas que su fuego inflame tu corazón? Si no le permites que Él alimente el color de su amor y de su ternura, no tendrás fuego, y así como podrás inflamar el corazón de los demás con tu testimonio y tus palabras. La idea de contemplar a Cristo es una manera de permitir que su santidad transforme mi vida,
que no es yo que vivo, pero es Cristo que vive en mí. En número 153, nuestras historias, el Papa dice que una parte clave de la oración es recordar las formas en que Dios ya actuó en nuestras vidas, y en las vidas de los demás, e incluso en la historia de la Iglesia. El Papa dice, piensa en tu propia historia cuando ores, y allí encontrarás mucha misericordia. Esto también aumentará tu conciencia de que el Señor está siempre atento a ti. Él nunca se olvida de ti. Entonces tiene sentido pedirle que arroje luz sobre los detalles más pequeños de tu vida, porque los ve a todos. La idea de que mirando a mi pasado voy a entender que Dios está actuando en mi vida. Sobre la oración de intercesión en número 154, el Papa dice que algunos no ven la oración de intercesión como una ayuda en la santidad porque se enfoque en las necesidades particulares, las cosas materiales, en lugar de contemplación de Dios. Pero el Papa dice que la oración de intercesión tiene un valor particular porque es un acto de confianza en Dios y al mismo tiempo una expresión de amor por nuestro prójimo. Entonces, nuestra oración será más agradable a Dios y más santificadora si en ella, por la intercesión, tentamos vivir el doble mandamiento que nos dejó Jesús, el amor a Dios y el amor al prójimo. La intercesión expresa el compromiso fraterno con los otros cuando en ella somos capaces de incorporar la vida de los demás, sus angustias más importantes y sus mejores sueños. En la escritura, número 156, el Papa dice que la lectura orante de la palabra de Dios, más dulce que miel y espada de doble filo, nos permita detenernos a escuchar al Maestro para que sea lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro camino. De escuchar las palabras de Jesús en la Escritura es como ponerme a sus pies como los apóstoles. En la Eucaristía, número 157, el Papa dice, conocer a Jesús en las Escrituras nos lleva a la Eucaristía, donde la palabra escrita alcanza su mejor eficacia, porque allí la palabra vivente está verdaderamente presente. En la Eucaristía, el único Dios verdadero recibe la mayor adoración que el mundo puede darle, porque es Cristo mismo el que se le ofrece. Cuando lo recibimos en la comunión, renovamos nuestro pacto con Él y le permitimos llevar a cabo cada vez más plenamente su trabajo de transformar nuestras vidas. Para esto, pues vamos a terminar ahora para seguir en discusión en nuestros pequeños grupos. Pues muchas gracias por este tiempo que hemos tenido y que Dios siempre te bendiga.